Hola, buenos días. Nosotros somos el grupo conformado por Wilmer Delgadillo, Julián Riveros, Alejandra Rodríguez y Paula Ávila. Nuestro proyecto se trata acerca de la delincuencia juvenil. Tenemos como objetivo poder determinar y poder también proyectar cuál es la problemática que se presenta frente a la delincuencia juvenil, cuáles son los factores, los antecedentes y finalmente llegar a las conclusiones de por qué se genera esta problemática. Además de esto, queremos hacer énfasis en la universidad de cuál va a ser el papel que va a jugar la universidad frente a la delincuencia juvenil en los estudiantes de primeros semestres. Entendiendo la delincuencia juvenil como la denominación genérica de los actos delictivos que cometen los menores de 18 años, puede ser de forma persistente o de forma esporádica, dependiendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una forma esporádica es porque es el momento en el que el adolescente está experimentando cuáles pueden ser los roles que él puede ejecutar, sea por forma de diversión, por apuestas o como entretenimiento. Cuando hablamos de una forma persistente es porque el menor realmente sigue llevando la conducta no solo una o dos veces, sino que de forma continua. Cuando se tratan de estos casos que se ven una delincuencia persistente, son por múltiples factores. Entonces pueden haber factores sociales, factores económicos, entre otros, ¿no? Como también los culturales, que son los que pueden llevar a crear una secuencia de actos que convierte realmente al menor, cuando pase a ser un adulto, en un delincuente que va a llevar que va a acarrear todas las consecuencias de ley. Bueno, la delincuencia juvenil nació desde el siglo XIX. Bueno, se dice que desde la época de los mayas, los incas, los aztecas, empezó la delincuencia juvenil, pero en esa época la delincuencia juvenil no tenía una plena regulación hacia la juventud. Se dice que sí existe una regulación penal, pero no se sabe si hacia la delincuencia juvenil bien remotamente. Desde la época de los mayas y los incas, viene la época de Europa, pues colonizando a Latinoamérica. Entonces, desde ahí empiezan los primeros códigos, las primeras leyes que fueron promulgadas. La primera ley que fue promulgada en Latinoamérica fue en Argentina en el año 1919. Después le sigue la de Colombia en 1920, en 1923 nació la de Brasil y en 1934 la de Uruguay. Bueno, estas leyes eran los primeros códigos penales que regulaban así a la sociedad, no remotamente a la delincuencia juvenil. Los primeros códigos fueron saliendo en los años 60. Uno de los primeros fue en República Dominicana en 1964. Le sigue Colombia en el año 1968 y Ecuador en el año 1964. Bueno, después de eso se habla también que nació un código, una protección que es una convención que se llama la Convención de los Derechos del Niño. Esa convención nació en el año 1989 y pues regulaba y permitía los principios de culpabilidad, el principio de legítima defensa y el principio de inocencia. Esa convención fue muy importante, ya que pues los niños tenían estos tres principios y no se los podían vulnerar. Esta convención fue pues obviamente aceptada por Colombia y pues en este momento rige estos tres principios. También se dice que después del siglo XX, en el siglo XXI, salió la ley la ley del Código de Infancia y Adolescencia, que fue promulgada en el año 2006. Esta ley es muy importante, ya que pues empezamos a regular bien ya a fondo todos los delitos de violencia juvenil. Entonces pues esta ley ya fue un gran avance en lo penal en Colombia, en esta situación. Hoy en día pues ha aumentado abundantemente esta delincuencia juvenil, ya que pues la necesidad o la pobreza han venido pues que ha llevado a estos jóvenes a hacer este tipo de delincuencia. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco del papel que juega el Estado en la problemática de la delincuencia juvenil y cómo lo ha regulado. La Ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia,
establece unos parámetros, unos procedimientos y las entidades que van a regular y van a orientar los delitos de las personas de entre 14 y 18 años. Esta ley se hace con fundamento en preceptos constitucionales e instrumentos internacionales, y el fin de esta ley primero es garantizar la protección de las personas de 14 a 18 años y la reparación integral del daño. Ese es el papel que ha jugado el Estado, también incluyendo a estos jóvenes en sistemas pedagógicos, educativos, culturales y deportivos, con el fin de que ocupen su tiempo libre en maneras más productivas y no destructivas como es la delincuencia juvenil. Para entender un poco más el problema de la delincuencia juvenil, vamos a hablar de estadísticas, pero antes de eso hay que entender que la delincuencia juvenil no es solo un problema que se presenta en Colombia. En países como México y Brasil, la delincuencia ha aumentado a causa de los jóvenes. En Colombia específicamente, Cali encabeza la lista de los delitos hechos por homicidio encabezado por jóvenes, en Medellín la extorsión y en Bogotá por robo. Nosotros quisimos realizar una encuesta en la cual participaron estudiantes de la Universidad Santo Tomás, estudiantes de otras universidades, estudiantes de bachillerato y personas profesionales, de las cuales el 50% son estudiantes de la Santo Tomás y los otros porcentajes se dividen en estudiantes de otras universidades, profesionales y estudiantes de bachiller. De ese porcentaje, el 59% respondió que ha sido víctima de delitos cometidos por menores de edad, de los cuales el 71% han sido por robo y hurto. Y en este punto voy a aclarar que la diferencia entre robo y hurto es que en el robo se hace con violencia y en el hurto no media ninguna clase de violencia. Con respecto a las causas, las personas creen que el 50% se da es por diversión, un 31% por pobreza y el otro porcentaje por otras causas, como la falta de educación. También dejamos abiertas las posibilidades que ellos podían postular para que dieran solución a esta problemática. Por ejemplo, explicaron que los centros de rehabilitación eran una forma de mediar o intervenir en la delincuencia juvenil. Otro porcentaje respondió acerca de la inclusión del Estado de sus jóvenes en sistemas productivos como el deporte, la cultura, y otras personas respondieron que asegurando y fortaleciendo las medidas penales. Queremos entender además qué papel juega la universidad en esta problemática de la delincuencia juvenil. Así que para eso vamos a hacerle unas preguntas al padre rector. ¿Qué piensa él que es la delincuencia juvenil y qué papel juega la educación? Cordial saludo. Me piden que les dé una apreciación respecto a la delincuencia juvenil y lo que la universidad puede aportar en su solución. Desde épocas pasadas, Freud identificó en la condición humana zonas oscuras, zonas que no eran manejadas por la racionalidad o por la capacidad cognitiva. Allí se afincan tendencias muy complejas en orden a la ambición, situaciones desordenadas en orden a la tenencia, al sexo, a imponerse a los demás. Son como residuos de la condición biológico, orgánico, animal que la razón no alcanza a regular. Todos tenemos esos sustratos y a Freud le debemos que nos haya puesto en aviso de que la condición humana es más compleja de lo que uno cree y que no es tan racional como uno lo espera. La educación tiene el papel de civilizar la conducta humana. En el mejor de los términos, tiene que operarse como una cierta domesticación de todos esos instintos, pero racionalmente, por supuesto. La universidad debe inducirnos a un estadio superior, es decir, superior al de las tendencias
meramente sensibles, meramente biológicas, orgánicas, que son las que nos mueven a defender la vida, a procurar el alimento, la generación, a cuidar mi entorno y mi posesión. Creo que la delincuencia no es solamente juvenil, todos de alguna manera la padecemos, solo que gracias al autocontrol, la disciplina, el estudio, la cultura, la formación, los valores, logramos reprimir esas tendencias que todos tenemos. Si uno se descuida, aparecen. La formación es la mejor medicina, la educación es el mejor camino para civilizarnos. ¿Qué es la delincuencia juvenil? ¿Cuáles son las causas y posibles soluciones? Bueno, primero que todo, la delincuencia juvenil son aquellos delitos que cometen los menores de 18 años. Estos delitos nos tienen cada vez un poco más degradados en nuestro país, pero en tanto no es culpa de solo ellos. También, desafortunadamente, vivimos en un país donde hay muy pocas oportunidades, donde si tú sales de bachiller, vas a entrar a una universidad y no tienes recursos, tienes que haber prestado o el servicio militar para poder obtener un empleo o tiene que haber tenido experiencia laboral. ¿Sí? O sea, ¿Qué es la delincuencia juvenil? ¿Qué piensa de la delincuencia juvenil? Buenas tardes, pues ustedes me hacen una pregunta sobre la delincuencia juvenil y eso es una preocupación muy grande, especialmente para nosotros los mayores, porque vemos que la juventud está cogiendo unos caminos muy equivocados que en el futuro va a ser de enorme perjuicio para toda la sociedad, para ellos mismos, sus hijos. Y la verdad es que en Colombia no solamente existe esos problemas, sino en el mundo entero, y tenemos que ver que todos hagamos un esfuerzo para que se apliquen las leyes, y se apliquen las leyes como sean, pero más que las leyes, venga es un programa de educación, porque la educación es supremamente importante para que las personas entiendan cuál es el mejor camino, y el mejor camino es el que menos problemas puede atraer ahora y en el futuro. Y la educación es una de las cosas que yo estoy de acuerdo con lo que se está sucediendo en estos momentos, en los movimientos de la juventud para exigir educación. Pero hago una observación a las personas que yo, estando de acuerdo con que pidan un refuerzo para la educación en todos los sentidos, que no lo hagan desde el punto puramente monetario, sino que piensen en una estructura completa de la educación y que cuando hagan sus manifestaciones la hagan con un sentido de construcción, con un sentido crítico, con unas reuniones para que puedan buscar soluciones verdaderas, no con violencias, no destruyendo las cosas, no destruyendo para una cosa que después es muy difícil reconstruir. Y eso no es un ejemplo para pedir algo de la educación. Y como digo, la educación es la parte importante para que las personas, la gente, toda en general y especialmente los jóvenes, entiendan que es mejor educarse para progresar. Este país es un país tan enormemente rico y tan lleno de todas las características buenas, que no vale la pena que nos enfrasquemos en discusiones solicitándolo en forma equivocada. Y muchas veces cuando se dice que aumento de penas, el aumento de penas no es la solución, yo creo, porque es que aquí cuando se meten a una cárcel o a un sitio de un reformatorio, no hay una manera para que la gente aprenda a salir de ese problema, sino que al contrario se llena de todos los defectos que tienen
el grupo en general, y salen es peor, no salen reformados. Entonces, la educación es lo más importante. ¿Qué opina usted de la delincuencia juvenil? Yo opino que la delincuencia juvenil es uno de los males que queja ahora en nuestra sociedad debido a las grandes, no sé, como negligencias o carencias de nuestro Estado. Y bueno, que lo que hace es, no, y también desde el hogar, de los hogares, que no hay una formación íntegra, ética y moral para que los jóvenes, no sé, mantengan como unas conductas que no sean reprochables por la sociedad. Entonces, pues, no sé, yo veo de que esto empeora desde generación tras generación y lo que, no sé, va a mantener siempre como sí, como dañando el futuro de la sociedad. ¿Y qué posibles soluciones cree usted que hay? De las soluciones, yo creería que la principal empieza desde el hogar. Una formación de los padres, no sé, que los padres fueran mucho más estrictos, porque yo considero que últimamente se ha vuelto mucho más blando a la hora de educar a un hijo. Son demasiado permisivos y la educación, porque la carencia en todos los colegios, profesores públicos, no enseñan más que los conocimientos, pero no enseñan a ser persona. Y creo que esas son las dos grandes falencias por las cuales se está generando la violencia en los adolescentes. Bueno, con respecto a la delincuencia juvenil, pues son prototipos de delitos cometidos por personas de 14 a 16 años. Yo tengo ejemplos claros pues en mi institución educativa donde estudié el bachillerato. Se daba mucho que estas personas estaban guiadas por ese sentimiento de malicia, no por una necesidad, sino solo por el querer hacerlo, o el robar porque sí, o porque en sí no era una necesidad de que ellos tuvieran que robar por comida ni nada, sino era más como, lo tomaban como un juego. En general eso pasaba en mi institución. Pues yo creería que para dejar que estos casos no ocurran, habría que incentivar a la niñez o a los adolescentes a que practicaran deportes, se centraran en más que su grupo de amigos y tuvieran una actividad diferente a esta.